En el video de hoy tendremos una introducción a los rodamientos. Y empezaremos diciendo qué es un rodamiento. El rodamiento es un tipo de cojinete o elemento mecánico que se encarga de reducir los niveles de fricción entre un eje y los elementos conectados a través de un apoyo que facilita su desplazamiento. En los rodamientos tenemos diferentes tipos de clasificación en función de la dirección de la carga aplicada en rodamientos radicales y rodamientos axiales. También podemos clasificarlos según el tipo de elemento rodante empleado en rodamiento de bolas y rodamiento de rodillo. Tendremos en estos rodamientos partes indispensables, como son pista externa, la pista interna, la jaula, el elemento rodante y una obturación. Podemos ver aquí un rodamiento ya en la vida real y no siendo un dibujo, la pista externa, la pista interna. A continuación veremos la jaula y el elemento rodante. Jaula se ve un poco y el rodamiento son estos. Procederemos a decir los rodamientos radiales, que en este caso es rígido de bolas. Se usa en un amplio número de productos. Su diseño es sencillo, no es posible desmontarlo y se caracteriza para poder funcionar a velocidades considerablemente altas, sin requerir un mantenimiento muy estricto o frecuente. Además, las bolas de su construcción benefician la transmisión de la potencia. Y aquí tenemos un dibujo o un diagrama de cómo es este rodamiento. Tendremos también de contacto angular. Su diseño está pensado de forma tal que la presión que ejercen en las bolas se aplica en un ángulo oblicuo al eje, lo cual vuelve este tipo de rodamiento muy adecuado para las cargas axiales considerables y también las radiales. Tendremos aquí el dibujo o diagrama, repito, de este tipo de rodamiento. Vemos que la jaula es un poco más gruesa. También tenemos autoalineación. En estos rodamientos el anillo exterior tiene una superficie de rodadura esférica cuyo centro coincide con el del rodamiento. Por lo tanto, puede absorber una desalineación angular del eje, ya sea proveniente de una falta de alineación entre los dos apoyos o causada por una falta de rigidez del propio eje. Tenemos aquí el diagrama de este tipo de rodamiento. Seguiremos con rodillos cilíndricos. Sus elementos rodantes son cilindros con un abobamiento cerca de los extremos para aliviar las tensiones causadas por una posible desalineación del eje. Los hay con distintas configuraciones en cuanto a las nervaduras laterales de las pistas de rodadura. Tendremos aquí el diagrama. Podemos ver que aquí están las diferentes nervaduras que comentamos. Seguiremos con rodillos cónicos. Estos rodamientos emplean elementos rodantes cónicos guiados por nervaduras en el anillo interior. Esto les permite carga axial en un solo sentido, además de carga radial. Funcionan de forma similar a los rodamientos de bolas de contacto angular y necesitan de carga axial para que el comportamiento se desmonte, por lo que se suelen precargar axialmente. Tenemos el diagrama aquí. Rodillos esféricos. La superficie de rodadura del anillo exterior es esférica, con el centro situado en el eje de rodamiento. Esto le otorga al rodamiento la propiedad de autoalineación. Son excelentes para soportar cargas radiales y pueden transmitir cargas axiales en cualquiera de los sentidos. Rodamiento de agujas. Se utilizan cuando el espacio radial es reducido, tienen una gran cantidad de carga radial y no admiten carga axial. Los hay con y sin pistas de rodadura. Seguiremos ahora con la siguiente clasificación, que son rodamientos axiales, o bueno, en este caso según, y en ellos se encuentra de bolas.
Los rodamientos de bolas de empuje se componen de anillos de rodadura parecidos a arandelas con ranuras, de superficie de rodaduras para las bolas. Solo pueden transmitir carga de empuje, sea esta acción. Rodillos cilíndricos. Los rodamientos de empuje de rodillos cilíndricos se diseñan para soportar grandes cargas en la dirección axial con una elevada rigidez. Estos solo pueden transmitir carga de empuje. Tenemos el diagrama. Y los siguientes son rodillos esféricos. Tienen superficie de rodadura esférica en el anillo exterior y los rodillos están distribuidos oblicuamente en una sola hilera. Tienen una elevada capacidad de carga de empuje y pueden tomar cargas radiales moderadas, pero no son apropiados para altas velocidades. Continuaremos con el diagrama. Y ahora tendremos aquí lo que son las nomenclaturas. Cada tipo de rodamiento tiene una nomenclatura diferente. Y esto es un ejemplo de designación completa. Tenemos el número y por así decirlo, en el primer apartado, los primeros números es una designación básica. Tendremos un espacio y en el siguiente los números a anotar son sufijos, que en este caso pueden ser de 3 grupos solamente. Puede haber 1, 2 y 3. En este caso, en el segundo ejemplo solamente vemos que está en el grupo 1 y grupo 2. En el grupo 3 no tiene nada. No tiene diseño de jaula y queda en 0. Viene una diagonal obligatoria. Después se vuelve a poner numeración mediante 4 grupos diferentes. Bueno, en este caso 6. Tenemos aquí que el segundo número está en el grupo 1, que son materiales, tratamiento térmico. Seguiremos con precisión, juego interno, nivelación de vibración y ruido. En el grupo 4.3, que es juego de rodamientos apareados, no tenemos nada. Estabilización térmica, tenemos. Y por último, tenemos lubricación. Y en otras variantes, en este ejemplo no tenemos nada. Si lo tuviéramos, obviamente lo tendríamos que anotar. Y así quedaría nuestra nomenclatura completa. Ahora bien, se realizó un rodamiento con la ayuda de la herramienta SolidWorks, donde aquí podemos ver el anillo exterior. Como primer paso se configuran unos planos, en este caso son alzada, planta y lateral. Se selecciona la cara alzada y creamos una línea constructiva en X. Se hace un rectángulo de centro arriba de la línea constructiva sobre el eje Y. Acotamos. Unimos la línea constructiva con el rectángulo. Hacemos un arco de extremo sobre la línea que hicimos, en este caso la línea constructiva. Bueno, nuevamente volvemos a acotar. Recortamos las identidades que aquí sobran, que en este caso las identidades vienen siendo el círculo que estaba aquí, para que nada nos quede un arco. Vamos a operaciones y seleccionamos revolución saliente base. El eje de revolución será en el eje X, para que nos quede un círculo. Nuevamente solamente guardamos. Para el anillo interior, nuevamente configuramos planos. Realizar un croquis sobre la cara alzada y ponemos la línea constructiva en X. Hacemos un rectángulo nuevo, acotamos líneas constructivas sobre y que sobrepase el rectángulo que hicimos anteriormente. En esa línea hacer un arco de centro extremos, acotamos ese arco
Recordamos las identidades que no nos interesen. Redondeo de croquis. Hacemos una revolución nuevamente en X y acotamos. Para hacer la esfera, configuraremos planos. Vamos a trabajar en el plano alzado. Vamos a hacer un croquis en la línea un croquis de línea en X, en el eje X. Vamos a hacer un semicírculo a partir de esa línea en el eje X. Vamos a acotarlo. Vamos a hacer una operación que en este caso es revolución saliente base. El eje de revolución será la línea del círculo, que en este caso estaba en el eje X. Y nos quedará nuestra esfera. Y simplemente la guardamos. Para el cierre, vamos a configurar los planos. Hacer dos círculos de centro sobre el plano alzado. Acotaremos los círculos. Vamos a operaciones y clic en extruir saliente base. En la cara que obtengamos de esta operación, vamos a darle clic y vamos a realizar un croquis. Realizaremos un círculo de centro y lo acotaremos. Clic en el círculo y en opción para construir. Haremos una línea constructiva en Y, una línea normal, y vamos a esperar a que nos dé la opción de hacer un semicírculo. Ir a operación y clic en corte de revolución. Vamos a redondear las esquinas. Desplegaremos la opción de ver ejes temporales. Buscar matriz de matriz circular, que en este caso estará en nuestra matriz lineal. Vamos a desglosar aquí y nos va a salir nuestra matriz circular. Seleccionaremos la cara y el redondeo que obtuvimos. En los parámetros seleccionamos la línea constructiva. Vamos a hacer una separación, en este caso van a ser 8. Haremos una opción de vaciado. Buscaremos casi al final, después de todos estos pasos, buscaremos una cara plana. Vamos a hacer un círculo en ella y haremos un corte de revolución para que tengamos el círculo que vemos aquí, o mejor dicho, aquí se ve un poquito mejor. Vamos a hacer el círculo, tendremos que hacer nuevamente una matriz circular para que podamos, una vez hecho uno, realizar todos los demás y no ir haciendo uno por uno. Y finalmente solamente seleccionamos el corte y nos quedaría nuestro cierre. Obviamente lo vamos a guardar como el nombre lo que voy a decir, cierre. Y al final, con la herramienta SolidWorks y con el apartado de ensamblaje, vamos a unir cada una de las piezas que realizamos, que sería el cierre, el anillo exterior, el anillo interior y la esfera. Como conclusiones de esta pequeña introducción, tendremos que analizar o decir que la utilización de los rodamientos en máquinas alivia la fricción en los puntos de movimientos rotacionales. Los rodamientos se denominan también cojinetes no hidrodinámicos. Algunas fallas producidas se deben a la mala utilización o poco mantenimiento de los rodamientos. Es muy importante siempre darle mantenimiento a estos rodamientos y así evitaremos, más que nada, que su vida reduzca.
gravemente y nos ocasione un problema a nosotros, ya no a largo plazo, sino a corto plazo. Es muy importante el mantenimiento preventivo de los rodamientos, ya que si estos llegan a fallar, nos pueden llegar a producir consecuencias mayores, tanto económicas como en aumento de las mismas. Y eso sería todo por esta presentación y por esta pequeña introducción. El video de cómo hacer el rodamiento lo voy a explicar en otro video para que sea más entendible y no solamente como lo hice ahora hablándolo. Muchas gracias por el video.